Una breve introducción de Space AG. Space AG es la startup o empresa que lidero, es una empresa de tecnología. La fundamos hace más de 10 años ya prácticamente, y nos hemos focalizado mucho en desarrollar un software que permite centralizar la información todo en una plataforma y ver los diferentes procesos, desde el riego, la fertilización, temas de sanidad, plagas, enfermedades, fenología, proyecciones de cosecha, calidad, ¿no? Rendimientos, hasta packing. Vemos toda la parte de campo, algo de post cosecha, pero eso ha sido nuestro reto más grande, ¿no? Ver cómo integrar toda la información en una sola plataforma y tener la información disponible rápidamente para tomar acciones inmediatas y poder ser más eficientes y rentables. El día de hoy, este conversatorio se focaliza mucho en lo que es las proyecciones de cosecha. Independientemente del cultivo, independientemente de la latitud donde nos encontremos, hay serias dificultades en poder estimar bien la cosecha. Entonces, la pregunta principal es ¿por qué nos seguimos equivocando? ¿Por qué tenemos esas distorsiones tan amplias en lo que uno proyecta y lo que uno cosecha? ¿No? Son errores, obviamente, que nos cuestan millones o potencialmente estamos dejando mucho dinero sobre la mesa. Entonces, el conversatorio de hoy va a tratar de analizar este problema y ver qué soluciones o alternativas podríamos brindarles. Mi nombre es César Urrutia, como decía, soy cofundador de Space AG. Y durante estos últimos años, últimos 10 años aproximadamente, hemos venido trabajando en esta vertical de cómo mejorar la proyección de cosecha, obviamente desde el lado de la tecnología. Acá no voy a ahondar mucho, pero sí para que tengan una idea de todo lo que se ha venido haciendo, las locuras que hemos venido haciendo desde el día 1. En el 2017 contratamos a 3 expertos en inteligencia artificial, cuando nadie hablaba de inteligencia artificial, ¿no? Y lo que queríamos hacer era un requerimiento de una de las más grandes agroexportadoras, era poder detectar la fruta, en este caso la palta Hass, ¿no? Y como tiene una cierta rugosidad, una cierta textura, desarrollamos un algoritmo que detectaba esa textura en comparación a las hojas. Y con eso podíamos tener una estimación del número de frutos. En el 2017, ¿no? Hace varios años. Pero también trajimos los primeros drones de ala fija, después de haber volado por varios años drones multirotores, como ven aquí. Y en esos drones lo que nosotros hacíamos era cambiar las cámaras con el objetivo que desde un equipo remoto, es decir, cubrir grandes extensiones de terreno, tener un mapa o una estimación de lo que podría ser el número de fruta o el número de plantas muertas o el tamaño de la planta o el área foliar, como indicadores de productividad. Obviamente generábamos modelos en 3 dimensiones para detectar zonas despobladas, para poder detectar el crecimiento de las plantas, tener curvas, ¿no?, de comportamientos. Estábamos en una primera fase, como les digo, esto es el 2017, cuando tratábamos de interpretar lo que nadie lograba interpretar porque era una visión completamente distinta, era una visión de águila y no una visión de hormiga o de un grupo de personas que caminan en el campo, ¿no?, de una manera muy empírica para recolectar la información. Y también montamos cámaras 360, de 360 grados en drones para ver sobre grandes extensiones cómo se podía tener una mapatura del campo, y también las montamos en cuatrimotros, ¿no?, con el objetivo otra vez de poder ver ambos lados de las plantas, ¿no? O sea, cuando uno va por el camino con la cuatrimoto o una cámara 360, podías tener esa panorámica de cubrir grandes cantidades de información en un solo pase, ¿no? Y ahí desarrollamos un software en el 2017 siempre, cuando teníamos otra razón social que se llamaba SpaceDat Perú, hace 8 años, para poder tomar fotografías o videos con una cámara. En ese entonces las cámaras de celular tenían 5 megapíxeles, no como hoy que ya tienen pues una capacidad mucho mayor, una resolución mayor, y lo que hacíamos era detectar la fruta, ¿no? Obviamente con un cierto grado de imprecisión, pero ya era un primer avance. Obviamente el reto ahí no era tanto detectar la fruta, sino detectar lo que no se podía ver, ¿no?, que es uno de los retos principales que hasta el día de hoy se tienen. Compramos también un sensor LIDAR, un láser que a la hora que tú le disparas a la planta o al objeto, rebota y el sensor logra reconstruir en 3 dimensiones todo lo que uno está viendo, ¿no? Esto con el objetivo de detectar frutas. Estos eran los primeros ensayos que hacíamos en un parque, ¿no? Y de ahí entramos al programa de Google for Startups,
que era un programa en el cual uno traía una idea disruptiva, una idea loca, en la cual nosotros, al menos yo principalmente, tenía como objetivo tumbarme esta idea. Yo la quería destruir, quería decir que esto era algo que no se podía hacer o que era muy costoso o que iba a involucrar muchos recursos, ¿no? Y por eso no se podía hacer. Entonces, hicimos, creo que fueron varias sesiones, no recuerdo exactamente cuántas, pero con el equipo de Google para tratar de desmontar esta idea que yo tenía, ¿no? Que era una idea muy, muy difícil de construir una solución en torno a la proyección de cosecha. Y uno de los primeros intentos fue construir un hardware o un robot o algo que permitiera recolectar grandes cantidades de información. En el 2018 construimos esta plataforma en lo que era la oficina de Space AG en el Real 2, en el centro empresarial. Este es el último piso. Y teníamos este tablero con rueditas y teníamos una cámara que recolectaba, que se podía regular, este era un brazo que se regulaba, y podíamos capturar grandes cantidades de información recolectando, en este caso, lo que eran las plantas del arándano, ¿no? Obviamente, eso nos llevó a un proyecto de conteo de fruta con inteligencia artificial, que el objetivo final era poder tomar muchas imágenes y con inteligencia artificial procesarlas y tener un número rápido, el número de fruta en sus diferentes colores o estadios, desde flor, ¿no? Y los diferentes estadios de fruta verde, rosada, morada, azul. Obviamente, aquí involucramos a las principales agroexportadoras del Perú y probablemente del mundo. Este fue un artículo que se publica en el 2021 en Red Agrícola, ¿no? Y eso es lo que hacía el software, detectaba diferentes colores, diferentes estadios, y acá participaron las principales agroexportadoras, como les decía, ¿no? Desde Camposol, Hortifruit, Mission, Berries, etcétera, ¿no? ¿Qué aprendimos? Aprendimos muchísimo en este periodo en el cual estuvimos trabajando con todas esas empresas. Algo, digamos, transversal a todas es que el método de recolección de la información era empírico, no habían estándares, había mucho de ojímetro, de nasómetro, y yo lo hago así, en un muestreo aleatorio, hago un zigzag, recolecto las dos primeras hileras, tengo un número reducido de plantas que evalúo, no son diferentes evaluadores, no hay una constante, pero en fin, todo esto lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Eso es un ejemplo de algunos resultados. También tuvimos algunas colaboraciones con empresas de diferentes países. Esa fue con una startup de Australia, en la cual ellos procesaban la información que nosotros íbamos recolectando. También trabajamos con una empresa de Canadá, ¿no? Hubieron diferentes colaboraciones. El objetivo era recolectar grandes cantidades de información y poder contar rápidamente la fruta en sus diferentes estadios. Pero el reto más importante no era que la tecnología nos pudiera ayudar para detectar la fruta o los diferentes colores o texturas, en el caso del palto, sino es que había mucha fruta que se escondía. Ejemplo, un arándano puede tener más de 1500 frutos, pero alrededor de un 40%, un 50%, dependiendo de la variedad, lo puede esconder, ¿no? O dependiendo si está en maceta o en bolsa o no, dependiendo del tipo de poda, ¿no? Dependiendo de la edad de la planta. Diferentes variables hacen que tú a la hora que tomes una foto o un video no llegues a ver toda la fruta. Entonces había un número importante que había que estimar que no se veía en la fotografía o en el video, ¿no? Y eso creaba una cierta dificultad. También había mucha variabilidad. Algunos lotes habían plantas grandes, medianas, pequeñas, plantas muertas, con mayor vigor, más estresadas, plantas cloróticas, ¿no? Lo cual también comportaba otro reto grande, otro reto importante. Pero más allá de todo, me quedo yo con un tema de costos. Lo que un gerente agrícola probablemente tiene en mente es que él quiere que uno le vuele un dron y que el dron cubra grandes extensiones, tome fotos y al final me dé un número sobre lo que se proyecta cosechar, lo va a poner en un sobre cerrado y lo va a comparar contra la cosecha real. Esa es un poco la ilusión, ¿no? Perfecta de lo que alguien podría pensarle que la tecnología puede brindar. La realidad es otra, ¿no? Completamente distinta. Obviamente, porque cuando haces un piloto con pocas hectáreas, puede ser que la tecnología te ayude, pero cuando lo escalas a grandes extensiones, necesitas varios drones, varias cuatrimotos, varias cámaras, una capacidad de procesamiento importante, una conexión a internet importante para enviar todas las fotos, eh, muchas baterías, ¿no? Energía, donde no hay algunas zonas del campo que no tienen energía, que no tienen internet. Entonces, a lo que voy es que el costo final de un proyecto así muchas veces es elevado, ¿no? Y eso hace que se opte por métodos tradicionales. Entonces, ahí es donde comenzamos a analizar
cuánto la tecnología realmente puede aportar, y eso lo vamos a ver en otra sesión, en otro webinar, en el cual ya tengo varias ideas, pero mi objetivo principal era llevar cómo mejoramos hoy día los procesos. Dentro del proceso actual que yo tengo, con o sin tecnología, creo que hay oportunidad a grandes mejoras, ¿no? Desde el método en la recolección de la información, cuántas plantas evalúo, si es estadísticamente representativo, si la información se recolecta en un formato digital con una coordenada, si recolecto el tiempo que la persona demora en evaluar en ese punto, en esa planta, cómo se procesa esa información, con qué se cruza, con el calibre, con el peso, con la información meteorológica, con la información de plagas, con la información de riego, en fin, ¿no? Entonces, ¿cuántas variables puedo meter yo en un modelo, en una fórmula, en un algoritmo para mejorar mi proyección? Y desde el proceso, no desde la implementación de tecnología desde el día uno. Muchas personas tienen en mente que tengo que meter tecnología, tengo que meter inteligencia artificial, pero aún están recolectando data en papel y lápiz, aún están trabajando a ojo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una mejora, una potencial mejora en diferentes partes de esos procesos, ¿no? Esas son algunas preguntas que hemos formulado para el público. Igual, si tuvieran alguna pregunta adicional, encantado de poder responderlas. Vamos a responder al final. Y como decía al inicio, para los que no se hayan sumado, si la pregunta está dirigida especialmente a alguno de los panelistas, por favor ponen el nombre también. Entonces, la primera pregunta se focaliza en términos económicos. ¿Cuántas de las personas que hoy día están sentadas escuchándonos, o escuchándome en este caso, saben exactamente cuánto dinero están perdiendo o están dejando de ganar por tener una estimar realmente cuánto dinero está perdiendo o lo tiene de una manera aún, digamos, gaseosa? El objetivo es sentar la base, ¿no? ¿En qué nivel estamos? ¿Tenemos el control real de las proyecciones? ¿Sabemos cuánto dinero estamos perdiendo o esto es algo que no tenemos claridad aún? Porque tal vez nuestros procesos no están bien definidos. Entonces, principalmente podemos dividir ese problema en diferentes verticales, ¿no? Una mala proyección puede afectar las contrataciones, mano de obra, los insumos, la logística, los fletes, los compromisos comerciales que se tienen, ¿no? Cumplimientos. Entonces, en cada área podremos hacer una estimación, tal vez inicial, de las potenciales pérdidas económicas que una mala proyección podría generar, ¿no? Y eso lo podemos hacer en detalle también, dependiendo de cada cultivo, dependiendo del número de hectáreas que cada uno maneja o la complejidad de la operación. Pero cuando ustedes se registraron, llenaron un formulario y una de las preguntas de ese formulario era ¿cuál es el principal problema que enfrentas actualmente en tus proyecciones de cosecha? La gran mayoría coincidió en que el principal problema está en la falta de precisión en las estimaciones, ¿no? Habría que entender qué cosa significa eso en detalle, pero es muy claro que la forma como se está recolectando la información o el proceso que se sigue actualmente no es el mejor. Por otro lado, hay un 30% que tiene dificultades en integrar la información, en consolidarla, en analizar esa data que ya se recolectó. Por otro lado, hay un 28.5% que manifiesta que los muestreos requieren demasiado tiempo y probablemente el tiempo está relacionado a la inversión, al costo que eso representa, ¿no? Entonces también hay un tema de costos, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos puntos que hemos identificado transversales. Hay el ojímetro, error humano, papel, lápiz, escribo 8, se parece al 6, o algunos ponen un 0 más, el papel se moja, se ensucia, se pierde, no hay trazabilidad, los reportes que se generan del papel pasan al Excel, alguien genera una curva, un gráfico, pero esa información llega tarde, no siempre es confiable, ¿no? A nivel logístico se genera un caos, siempre están faltando cajas, tráeme cajas de acá, de allá, el flete, el transporte, ¿no? Los compromisos comerciales. Hay, obviamente, un tema climático que influencia directamente, especialmente este año con el Niño. Vamos a ver cambios importantes a nivel de la floración, de la cuaja, de la cantidad de fruta, la caída de la fruta, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos hoy día? Este es un análisis otra vez transversal a muchas agrícolas. La gran mayoría aún usa el papel y lápiz para recolectar la información del conteo, lo hace a ojo y lo lleva a un Excel en su proceso de digitalización. Algunas han dado un paso adelante y ya tienen formularios digitales, algunas están explorando algún tipo de software con inteligencia artificial, algunas ya generan reportes en vivo
pero todavía es un nivel muy, muy básico, ¿no? Es más, cuando se hizo la pregunta sobre el margen de error aproximado en las proyecciones de cosecha, nos dimos cuenta que casi la mitad de las personas tienen un error superior al 10% y un 44%, o sea, prácticamente la otra mitad, está entre un 5 y 10%. Solo un 5%, disculpen, solo un 11% tiene menos del 5% de error en sus proyecciones de cosecha. Entonces sí hay un tema crítico, hay un tema importante, relevante, para poder abordar y ver cómo mejorar estas proyecciones. O sea, casi un 88.8% tiene errores superiores al 5%. Entonces, ahora sí, mucha honra, con mucha gratitud también, me gustaría presentar a los expertos que hoy día hemos invitado. Algunos de ellos son amigos míos ya porque los conozco de tantos años, son líderes del sector, son capos, son cracks, son gente con mucha capacidad. Me gustaría invitar inicialmente a Alfredo, presentar inicialmente a Alfredo. Alfredo Lira creo que no necesita mayor presentación, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Ha sido, pues, ha liderado la Agrícola Cerro Prieto por muchos años y su capacidad eh, de gestión, de administrar una empresa tan relevante como Cerro Prieto lo posiciona como uno de los líderes, como un líder del sector y hoy día en Agroleal. Alfredo, bienvenido. No sé si quisieras dar algunas palabras de intro. Gracias, César. Buena introducción. Muchas gracias por las palabras. No es para tanto tampoco. Ahí estamos todos metidos en en la misma jugada hace mucho tiempo y yo me siento muy orgulloso de ser parte de esto. Yo soy el más viejo de los que estamos acá en el panel, así que puedo decir con mucho orgullo que he participado casi desde el inicio del boom agroexportador peruano. Y este punto que estás tú tocando ahora es esencial porque tal vez al principio no nos dábamos ni cuenta de esto, ¿no? Yo te voy a llevar a un ejemplo que no es, después vamos a hablar de las proyecciones, pero un ejemplo que teníamos en el packing de Ujú. Cerro Prieto era que tú pones un sobrepeso y es el uso de la tecnología donde quiero llevar esto, ¿no? Tú pones un Ajá. sobrepeso en el caso de la palta, de estimados 5 o 6%, porque en el tránsito de la fruta hay una deshidratación, ¿no? Y Claro. tal. Entonces, cuando tú metes 20 contenedores, 30 contenedores, pues pones el 6%, ¿no? Pero cuando metes 1.800 contenedores o 1.500 contenedores, el 6% es 90 contenedores, ¿no? Claro. Y realmente nos pusimos a averiguar cuánto era realmente la deshidratación en tránsito a Europa, que era el tránsito en ese momento más lejano, y era 3.4%. Entonces, si tú Ujú. haces ese número, tenías alrededor de 40 contenedores que estabas regalando, ¿no? Y 40 Claro, contenedores, increíble. para pagarle un poco de números a lo que tú decías Claro. al Sí, principio, de el 40 impacto. contenedores en ese momento, por $40.000 por contenedor, más o menos, es un millón Claro. seiscientos mil dólares, ¿no? Y en el mercado encontramos una solución que costaba $25.000, ¿no? Cuando llegué al Ujú. directorio me dijeron, no, pero $25.000, sí, pero perdemos un millón Claro, y medio de dólares. Entonces se pagó. ¿Y claro. esa solución qué era? Era que la última fruta que se metía a la caja en una llenadora automática sea la fruta que pese exactamente lo que tenía que pesar para completar el 3.4%, 3.5% de sobrepeso y no 6. Ujú. Entonces, llevado eso a algo que es más fácil de controlar, el tema de la experiencia de los conteos siempre fuimos, y ojalá que no esté por acá Lucho Quiroz, pero fuimos muy malos en el tema del conteo. Y yo Creo que no sí creo, está. sí, Luchito, bueno, me matará, pues. Pero al margen de eso, y no es porque él sea malo, sino porque Mm. esos números que tú presentaste de entre más del 10%, entre el 5 y el 10%, Sí, y tal, eso surreal, no es sí. verdad. No es Mm, verdad, es mm, más, el error es más Es porque más, la planta es viva, ¿no? Hoy claro. día mismo las proyecciones de palta de algunos asesorados nuestros eran 100 y unos han Mm, terminado siendo 70, otros han terminado siendo 58, otros han terminado siendo 65% de ese 100 y eso es porque han habido climas anómalos y tal. Entonces tengo que buscar una solución que en vivo nos diga lo que está pasando. No mm, es, yo calculo que los que están acá, y Cristian lo sabe, ¿no? En enero te piden cuánta palta va a haber o cuánta baranda no va a haber antes de la Feria de Berlín, ¿cierto?
para ir y vender. En algunos casos es imposible, ¿no? Saber, bueno, en el caso de arándano es más imposible porque ahí recién estás brotando el arándano, pero en el caso de la palta es justo antes de, ¿no? Mm, Y tal. Y lo otro tema, la uva, por ejemplo, que uno camina y puede contarla, pues, ¿no? Estos aparatos que tú has utilizado o has mostrado, pues pasan por ujú, debajo y deberían contar el racimo e inclusive medirlo, ¿no? Pero así mm. todo no lo achuntamos. Sí, claro. Entonces, la tecnología creo que está desarrollándose a la velocidad que debería, pero todavía no tenemos una certeza en este tipo de cosas. Y el impacto es Ujú, el que tú has puesto ahí, ¿no? Es el tipo de el tema de mano de obra, el tema de capacidades de packing, transporte de la mm, fruta al packing, capacidades de packing, cajas, bolsas o lo que se use, y contenedores, ¿no? Y luego decirle hoy día en la mañana, o no, no en la mañana, hace un rato estaba viendo una empresa que asesoramos muy intensamente un tema de ujú, uvas y me dijo, no, estamos poniendo el escenario pesimista, ¿no? ¿Y cuál es tu escenario mm, pesimista? No, 903 contenedores de uva, ¿no? Ah, su madre, es mm, bastante, ¿no? Y le digo, ¿cuál es optimista? Bueno, el ujú, optimista son 1250, ¿no? ujú. Estás hablando de 350 contenedores más, es 30% más entre el pesimista y el Claro. optimista. Imagínate, pues, cajas y todo lo que eso implica, mano de obra sobre todo. Entonces, el reto es inmenso y yo acá estoy para, no habiendo sido nunca exitoso en el tema, por lo Mm. menos para colaborar cuál es el problema y acá los capos que hay en la mesa nos ayuden a llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Buenísimo, sí, y por otro lado, hoy día estás liderando Agroleal, ¿no? O sea, quitándole un poco el peso a lo de Cerro Prieto, yo creo que ahora tu posición es más esa, ¿no? La de poder aportar con toda tu experiencia también desde otra perspectiva, y creo que eso también es bastante útil, ¿no? Sí, en realidad está para facilitarle las cosas a todos, ¿no? A todos los que están en Ujú. este negocio. Ustedes saben, yo soy agrónomo, mis dos hermanos que me siguen también somos agrónomos, mi padre es agrónomo, así que de esta no nos salvábamos. Y hemos vivido, los hermanos y yo y mi padre, un poco todo este tránsito. Y lo único que queremos es que las cosas salgan bien. Y para eso está creado Agroleal, para facilitar las cosas y para lo que necesiten siempre, ¿no? Acá estamos. Buenísimo. Gracias, Alfredo, nuevamente por estar presente hoy día. Paso directamente a Eric. Ojalá que el tiempo no nos gane mucho. Eric, yo creo que desde la visión de Pro Arándanos, el trabajo que está haciendo también es bien interesante. Yo me acuerdo cuando inicialmente hablaba con Luis Miguel y ¿no? Me decía, tenemos que poner orden un poco en toda la información que generamos, nos mandan correos las diferentes exportadoras de arándano, pero hay que como que ordenar todo y de repente yo vi esta evolución en el tiempo desde que tú probablemente ya formas parte de ProArándanos, en el cual ya hoy día se genera información de manera más dinámica, en reportes, en tableros, ¿no? Entonces, me interesaba mucho también invitarte para tener tu visión de cómo el sector se está modernizando, se está digitalizando y también entender las deficiencias o problemáticas que hoy día se tienen, ¿no? En temas de estandarización, en temas de compartir información, confidencialidad de la información, en fin, ¿no? Muchas gracias, Eric, por estar presente el día de hoy. Hola a todos, muchas gracias César por la invitación. Estoy convencido de que seguramente todos los que asisten a esta presentación van a llevarse un conocimiento muy valioso de cada uno de nosotros. Y sí, un poco brevemente, como mencionabas, ¿no? Desde mi posición en ProArándanos, junto a Luis Miguel hemos tratado de mejorar la información que se disponibiliza, ¿no? A todos los socios eh, y de esa manera contribuir a que tomen mejores decisiones, porque finalmente la información sirve para eso, ¿no? Entonces, nada, de manera breve, creo que por ahí mi aporte va a ser, creo que lo van a tomar de buena manera y nada, en verdad, el tema de la tecnología, como dijiste al inicio, es súper importante, pero antes de eso es necesario repensar en los procesos, ¿no? Y este particularmente, este tema que tocamos ahora, que es las proyecciones, se fundamentan en un proceso que es bien complejo, ¿no? Entonces hay que repensar en el proceso más antes de pensar en qué tecnología aplicamos.
Tal cual, totalmente de acuerdo. Gracias, Eric. Nuevamente paso a saludar a Cristian, a darle la bienvenida a Cristian. Y también aprovecho para agradecer a las 168 personas que me indican que tenemos el día de hoy. Tenemos la casa llena, ¿no? Bastante, más de 100 personas. Yo creo que es un buen número. Hay un interés real en este tema. Ojalá que sea de gran utilidad. Cristian, nos conocemos también indirectamente desde hace años por todo el trabajo que vienes haciendo, el trabajo que nosotros hacíamos creo, en varias agroexportadoras. Ya tú nos contarás dónde has estado, y ahora desde Agrovisión, en el cual también sé que has tenido oportunidad de estar en Marruecos. Has entrado también en el lado más de formar a personas desde el lado estadístico, ¿no? Todo el trabajo que tú vienes haciendo, yo lo veo desde el inicio. Creo que es muy importante porque la posibilidad de relacionar la parte científica o estadística con la parte del cultivo, más a nivel fenológico y qué cosa eso representa, ¿no? No siempre es fácil, ¿no? Porque con los diferentes estadistas o diferentes científicos con los cuales yo me he juntado tratando de darle vueltas a ese tema de proyecciones, hay veces tienen una visión muy, muy sectorizada de su campo y no llegan a incluir la parte agronómica o del cultivo en sí, ¿no? Entonces creo que tu experiencia es muy valiosa el día de hoy. Gracias, Cristian, por estar presente. Gracias, César. En realidad, bastante contento porque creo que hemos estado buscando este espacio desde hace un buen tiempo, ¿no? De conversaciones previas. Y yo creo que la verdad sí es importante comenzar a compartir algo de experiencia, ¿no? Las agroindustrias tienen un punto de dolor muy fuerte, las ineficiencias son difíciles de curar en el tema de proyecciones. Y como tú lo dices, yo ya, bueno, he estado trabajando en distintas agroindustrias desde mis 27 años, ya tengo 32, y he empezado bien joven, ¿no? Y esto me ha incentivado también a fortalecer ciertas habilidades donde estoy mezclando la parte agronómica y la parte estadística. Me ha llevado a descubrir cosas que de repente van a ser muy valiosas conversar en espacios más especializados, ¿no? En ese tipo de momentos. Excelente, Cristian, te agradezco. Paso con Ísamo. Ísamo también nos hemos vuelto amigos desde que entró a Bahipampa Family Farms, es uno de nuestros clientes, con Juan Pablo, Bentín, líderes, innovadores, ¿no? Seguramente para los que los conocen. Y con Ísamo hemos venido trabajando mucho en cómo mejorar la forma de recolectar la información. Probablemente, Isamo, tú seas una de las personas que más le está metiendo al tema de procesar esa data con algunos software especializados, ¿no? En poder crear eh, relaciones entre diferentes variables, ¿no? Especialmente a nivel fenológico, de clima, y en fin, la parte más operativa creo que tú eres una de las personas que más ha avanzado, al menos de las que yo conozco, y con ese ímpetu y esa buena voluntad y esa energía de seguir avanzando, ¿no? Gracias, Isamo, por estar presente. No, muchas gracias a ti, César, de verdad, por la oportunidad también. Y muy importante, pues justo lo que comentas y recalcando también lo que comenta tanto Alfredo como Cristian y al final Eric, un punto de valor muy fuerte dentro de las agrícolas que presentamos no solo a nivel Perú, sino posiblemente a nivel regional, ¿no? Es justamente precisión y el impacto que tienen las proyecciones de cosecha. Entonces, esto nace en la experiencia que tenemos nosotros de Family Farms en poder recolectar información de calidad, ¿no? Y esto se viene traduciendo también en tratar de formar a la gente atrás, estar todos conectados, bajo comunicación constante, teniendo el objetivo y tratar de gobernar al final siempre la información que uno va generando, ¿no? Son procesos clave que estamos buscando implementar, estamos logrando implementar, ¿no? Y que estamos esperando que no tenga un impacto únicamente en las producciones de cosechas, ¿no? Sino que tenga un impacto incluso más allá, dentro de lo que es tanto los procesos operativos, logísticos, también administrativos y comerciales. Excelente, gracias, Isamo. Bueno, pasamos un poquito al conversatorio y aquí nosotros hemos tratado de pautear lo que va a ser una serie de preguntas. Eventualmente, si ustedes tienen alguna pregunta adicional, encantada de poder formularla y si está dirigida a alguno de los ponentes o de los participantes, si pudieran poner el nombre ahí al costado, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué después de tantos años y tanta tecnología disponible seguimos teniendo esos errores tan altos en proyecciones de cosecha? No sé ahí, si vamos en orden tal vez, Alfredo, tu primera visión sobre esto.
Sí, a ver, como lo dijo Isamo hace poquito, la toma de la muestra es clave en el asunto, ¿no? La toma de la muestra, yo conozco alguna empresa que asesoramos que, no te miento, muy grande la empresa, gastaba casi $1 millón en tratar de saber de dónde salía la palta o cómo salía la palta, en una empresa muy grande. Y yo no me puedo imaginar no sé, eran alrededor de 250 personas mandadas a contar árbol por árbol, campo por campo, porque la gente claramente se va a aburrir en algún momento en el tercer árbol de decir, bueno, en este hay 182, en el otro hubieron 215, en el otro hubo 205, a la madre, en el siguiente hay 203, en el otro hay 278 y no En llegas a promedio. contar. Exacto, o sea, Claro, porque al final el ojo también funciona, ¿no? Si es que claro. los que caminamos el campo, al ojo más o menos le podemos achuntar más o menos cuánto hay, ¿no? Por ejemplo, un campo de Mm, palta y tal, pero no con la precisión que se debe para poder ser muy eficiente en todo lo que acabamos ya de conversar. Entonces, claro. la toma de la muestra es la importante. Yo creo que la tecnología tiene que existir y existe como para, no sé, o sea, apuntarle con algún aparato X que pueda contar las frutas rápidamente, que además incentiva a los jóvenes a participar de la agroindustria, ¿no? Cuando le metes tecnología a la Mm, agroindustria, los jóvenes vuelven a mirar el negocio agroindustrial como algo interesante, ¿no? Nos estamos perdiendo capacidad y creo que ahí nuestros gremios también tienen que hacer algo más para poder vender que este es el negocio que al Perú lo debe tener igual de orgulloso que el asunto de la comida y todo lo demás, ¿no? Somos líderes en el mundo. Yo he estado en marzo en una feria de tecnología, no una feria, en un curso de tecnología con la Universidad de Sevilla, que organizó Aeroleal con la Universidad de Sevilla, una semana entera, 6 días maravillosos que comienzas a encontrar cosas que son tan sencillas y a la vez hoy día acá nadie lo usa, ¿no? Allá lo usan porque la mano de obra es cara, pero mm, acá lo deberíamos usar por los tamaños de las operaciones, ¿no? Es un diferente motivo para usarlo, pero al final sirve, ¿no? Los tractores pasan con unas cámaras, cada vez que pasan por el mismo lugar van viendo el desarrollo de las plantas, lo van subiendo a la nube, el agrónomo puede venir viendo cómo funcionan, después las fumigadoras o las aplicadoras de pesticidas o de fertilizante abren las boquillas más o menos de acuerdo al desarrollo de la planta para ahorrar pesticidas. Hay tecnología, ¿no? Entonces debe haber la tecnología, y seguro tú la conoces mejor que nosotros, para poder contar la fruta de manera que sea, de alguna manera, voy a poner una palabra media tontona, pero entretenida para el que hace el mm. trabajo y poder tener información confiable, ¿no? Yo creo que ahí parte todo. Luego el proceso ya pues es inteligencia Claro. artificial, todo lo que hoy día sucede y eso ya no debería. Y en el caso de algunos cultivos, como la palta, el tema de la materia seca y estar lista para la cosecha, también tiene que ver el calibre y el estar listo para la cosecha también tiene que ver, ¿no? Hoy día con los Mm. dendómetros, con toda esta información que varias empresas ofrecen y ven el crecimiento en tiempo real, también podría linkearse con un algoritmo pues, que tenga que ver con el conteo de las frutas. Ujú, ujú. Excelente. Ahí, Eric, ¿cómo ves tú la información que te llega y las distorsiones que se podrían presentar entre las proyecciones de las diferentes agroexportadoras y la cosecha real? ¿Cómo ves tú esa información? ¿Ves que hay mucha desviación? ¿Ves que la información llega de manera eh, limpia, sin errores? ¿Hay dificultades en la transmisión de información en cuanto a estándares? ¿Cómo lo ves desde el lado más de Arándanos, que tiene esa visión más macro de todo lo que está pasando? Sí, no sé si se me escucha, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, nosotros, de hecho, el año pasado hicimos un proyecto exploratorio para conocer justamente también el porqué de la imprecisión que existe al momento de proyectar, ¿no? Justo Isamo también estuvo presente, no recuerdo si Cristian, pero de hecho invitamos a todos los socios de Pro Arándanos para que puedan asistir a ese workshop. Y particularmente en arándanos,
hay mucha, hay mucha diferencia entre empresa y empresa justamente basándose en el nivel de madurez de la información, ¿no? Porque aquí estamos hablando un poco de la información que me llega a nosotros o que nos llega a nosotros como, como asociación, y no todos tienen el nivel de profesionalismo ni el nivel de Ujú, madurez para enviar la información en tiempo y forma, ¿no? ujú, Y no hablo solamente de empresas, no está correlacionado con que solo las empresas grandes envían ujú, información de manera buena en tiempo y forma, ¿no? Sino hay empresas pequeñas que performan mejor en ese sentido que en las empresas grandes. Entonces, obviamente, las empresas grandes tienen un músculo financiero mayor que les permite tener recursos humanos para poder destinar, por ejemplo, a la estructuración de la data, a la presentación de la información, al envío de la información de la forma en que nosotros la requerimos. Pero, como te decía, hay mucha variabilidad justamente en el ujú, error. Y eso se refleja bastante en el error que se puede ver, ¿no? Nosotros, de hecho, como te mencionaba, hicimos un proyecto exploratorio y vimos que no hay una correlación entre ujú, tamaño de empresa y la madurez y el profesionalismo al enviar la información, ¿no? ujú, Hay errores que se más semana a semana, ¿no? La proyección semanal creo que es una de las variables en el que más se incide el error, en el que el error se ve mucho mayor. ujú, Y lo que te decía, ¿no? Vemos errores bien importantes en algunos. eh, ujú. y creo que es algo que se debe trabajar y que, de todas maneras, lo que decía mejorar el proceso antes que la tecnología es clave. Ujú, ujú. Claro, el proceso. Sí, porque justo cuando tú hablas yo pensaba, ¿no? Tal vez las empresas más grandes tienen mayor capacidad económica, o mayor uso de tecnología y por ende una mejor proyección, pero de lo que entiendo, en base a lo que tú comentas, un poco refuerza el concepto de que puede ser que una pequeña empresa tenga un mejor proceso, una mejor forma de recolectar la información y tal vez desviaciones no tan grandes, ¿no? Como una grande exportadora. Habría que Sí. analizarlo en el detalle, pero sí, me llevo eso como resumen. Cristian, cuando Alfredo estaba comentando sobre la posibilidad, pues, que tengamos esta forma divertida de recolectar la información con cámaras y con inteligencia artificial, ¿qué tan, digamos, estandarizado está el método de recolección de información? Y te pongo un ejemplo, ¿ya? Yo muchas veces cuando hablo con las personas que están haciendo evaluaciones o que lideran áreas de proyecciones, le hago un primer razonamiento en el cual me gustaría saber cuántas plantas, o sea, cuál es el total de la muestra que tú tienes, cuántas plantas tienes en un lote o en el fondo o en el huerto o en el rancho, en fin, y cuántas evalúas, con el objetivo de entender si desde el primer día la muestra que están recolectando, o sea, el número de plantas que están evaluando, es estadísticamente representativo o no. Porque corrígeme si me equivoco, pero yo imagino que desde el primer día tú podrías ya tener una idea del porcentaje de error que podrías obtener si estás contando muy pocas plantas y ese dato no es representativo. Es más, se me ocurre que en algunos casos el trabajo que se hace de conteo es absurdo y genera un costo que tal vez sería mejor ni siquiera hacerlo porque ese dato que tú generas no es representativo. No sé qué opinas ahí. Bueno, te voy a hablar desde mi experiencia y de mi sentir, ¿ok? Ujú, Em, por ejemplo, actualmente nosotros en un promedio, una densidad simple hay 5.555 plantas y muestreamos 3.3 plantas por hectárea para hacer pronósticos a la siguiente semana que no representan ni el 1%. ujú, Y luego, si que hacemos pronósticos a largo plazo, solamente tomamos dos. Pero yo creo que lo más importante que únicamente definir el tamaño de muestra en base a experiencia, tienes que hacerlo en base a un parámetro estadístico, no hay fórmulas que te ayudan a calcularlo.
también hay que tener en cuenta de que la varianza impacta bastante en ese valor medio que tienes que tomar de plantas para muestrear, ¿no? Entonces, esa fluctuación de variación tienes que tenerla mapeada y en función a cómo va cambiando la planta, tienes que ir colocándole un número de plantas a muestrear, ¿no? En función de la fórmula. Y ahora, hay una fórmula básica y otros métodos computacionales que se basan en remuestreos, ¿no? Lo hace la computadora directamente ahora con inteligencia artificial, se avanza mucho en eso. Ujú, Pero más allá de eso, también es importante el protocolo que tú le das a los evaluadores, definir claramente cada fase, no llenarlos de fases infinitas, porque veo que algunos lugares a un estadio Python lo dividen en subfases como si eso fuera a mejorar la capacidad predictiva del modelo, ¿no? Hay que ujú. hacerle cosas fáciles al evaluador, ¿ok? Y si tú me preguntas este tema de la tecnología, tú ya lo tienes bastante identificado que la inteligencia artificial necesita tener un conteo de toda la planta, al igual que Mm, lo hace el evaluador. ujú. Yo tengo una hipótesis ahí, ¿no? Ya existe tecnología que te permite hacer un mapeo de puntos en 3D en función de videos, ¿no? Y eso realmente yo no he visto que le estén aprovechando. Que sí tiene un costo computacional bastante alto, sí, Mm. pero que se está reduciendo con el tiempo y con los últimos avances también de hardware que están saliendo, ¿no? Correcto, correcto. Excelente. Ahí, Isamo, este, cuando yo analizo la problemática, hay veces me cuestiono, ¿no? Y digo, ¿se tiene claridad en el objetivo real al cual se quiere llegar? ¿Se conoce bien el problema que se quiere resolver o no? Y esto tal vez en diferentes niveles, ¿no? Desde el gerente general hasta el gerente agrícola, hasta el evaluador. Cuando yo digo estamos contando mal la fruta o la tecnología está ayudando o no está ayudando, uno muchas veces se focaliza en la cantidad de fruta que tienes en la planta, ¿correcto? Pero el verdadero objetivo no solamente está en contar la cantidad de fruta y en qué estadio se encuentra, sino está en estimar los kilos que se van a cosechar y en qué momento o en qué semana se va a obtener esos kilos. Entonces el verdadero reto es otro. No solamente es contar la fruta, sino poder tener ese número o esos números en los diferentes estadios, tener información también del peso, del calibre, tener información, como en el caso del arándano, de los grados días de desarrollo y cómo eso puede afectar la maduración de la fruta. Y obviamente un número tal vez elevado de variables que no manejamos algunas, algunas sí tal vez que podemos contar, como podría ser la influencia de plagas, si el riego se está cumpliendo, si hubo una buena fertilización, el tipo de suelo, la caída de flores, la caída de frutos, la polinización, en fin, ¿no? Me imagino una serie de variables. No, no sé ahí desde tu punto de vista, ¿qué opinas? ¿Dónde está ese error? ¿Por qué tenemos estos errores tan elevados? César, para comentarte un poquito, lo que yo he podido observar es que justamente es un tema de definir bien qué es lo que se está buscando al final, ¿no? Porque, ok, Ujú, un área de proyecciones agrícola, análisis de datos, puede buscar propiamente dicho, oye, ¿cuánta fruta va a salir? ¿Cuánto calibre va a salir? ¿Cuándo va a salir? Pero al final, lo que le importa, tanto al gerente general como al de finanzas, de metal comercial, es, oye, ¿cuántos kilos yo voy a tener durante toda la campaña? ¿Y cómo las voy a distribuir durante todas las semanas que yo voy a cosechar? ¿No? mm, Ahora bien, los errores que estamos teniendo, a mi parecer, dentro de lo que son las producciones de cosecha, es porque tenemos que entender que el arándano y básicamente cualquier sistema agrícola es un sistema vivo, ¿no? En las cuales estamos interactuando plantas, suelo, microorganismos, clima, y entra también, que muchas veces no consideramos, manejo, manejo e incluso durante la cosecha disponibilidad de gente, ¿no? Un ejemplo, durante tu pico de cosecha, imaginemos, ¿no? Estás cosechando 1.000 toneladas a la semana, aproximadamente unas, ¿cuánto serán? Unas 180 toneladas, 190 toneladas días, ¿no? Entonces, en teoría tú debes tener cierta cantidad de gente en ese momento, ¿no? Si por X motivos no tienes la capacidad, ¿no? Para llegar a esa cantidad, básicamente la producción de cosecha que tú tuviste no la vas a llegar a completar, ¿no?
Entonces, es uno de los tantos ejemplos en los cuales un sistema de proyecciones es básicamente un sistema en los cuales uno tiene que estar dándole seguimiento constantemente, ¿no? Y que no solo se ve afectada, ¿no? Por lo que nosotros tradicionalmente como agrónomos, ¿no? Incluyéndome yo también, agrónomo de profesión, consideramos que vienen a ser, ¿no? Como puede ser, oye, ¿cuánto más regado en el momento en el que está en floración, ¿no? Oye, ¿cómo ha venido el clima? Si hemos tenido más calor, porque los grados día, pues, han incrementado frente al promedio de un año normal, por decirlo de una manera, ¿no? Y la fruta se me está acelerando. Sino también, oye, yo tengo que cumplir cierta cantidad de órdenes, ¿no? ¿Las voy a poder cumplir o no? Oye, yo ya tengo un contrato por cierta cantidad de contenedores en esta semana de tu proyección inicial. ¿Cómo se me ha movido esto? O sea, Ujú. entendiendo todo esto, ¿no? Creo que nos va a ayudar a afinar un poco más las proyecciones, ¿no? Entendiendo que es un sistema dinámico, ¿no? Multisectorial y multifuncional entre distintas áreas, ¿no? Eh, y que básicamente los manejos o algo que nosotros podamos hacer tanto en la parte de campo como dentro de los envíos, incluso en propio packing, o si algunos tienen un preacopio de calidad, ¿no? Pueden afectar al final el rendimiento y la proyección que nosotros tengamos. Excelente. Gracias, Isamu. Esto es un poco lo que nosotros hemos visto después de haber trabajado con muchas de las principales agroexportadoras, especialmente en cultivos de alto valor, ¿no? Las evaluaciones en campo son aleatorias, no quiere decir que esté mal, pero es un poco como que a un zigzag y más o menos camino, ¿no? Por diferentes zonas del lote o del sector donde estoy, ¿no? Evalúo un número reducido de plantas. El problema es que no tengo claridad sobre la variabilidad de las plantas. Tengo grandes, medianas, pequeñas. Entonces, a ojo, agarro las medianas, más o menos, ¿no? Y lo llevo en un cuaderno de campo, que después lo llevo a un Excel, ¿no? Pero esa información es poco confiable, porque la persona puede estar en un comedor llenando la información en su cuadernito y al final, pues, ese dato no es real, ¿no? No tengo la trazabilidad de la información en el tiempo tampoco, no tengo la información de cuánto tiempo se demoró esa persona parado en esa planta contando. Se demoró contando, no sé, 1500 frutos, un segundo o se paró ahí al menos 5 o 10 minutos, ¿no? La información meteorológica no siempre se considera, como decías tú, los grados de desarrollo, no siempre se está considerando como esa variable influencia de manera dinámica en el cultivo. Lo que sí se toma en cuenta muchas veces es data histórica de curvas y se trata de relacionar esas curvas, ¿no? Pero obviamente viene un año anómalo como este, con el niño, con temperaturas más altas, y esas curvas históricas no siempre pues van a representar la realidad actual, ¿no? En conclusión, es lo que vemos, los errores de proyecciones superan el 10%. Ahora, si tuviéramos que hacer un poco el doble clic, ¿no? ¿Dónde se origina la mayor parte de ese error? ¿Lo ven más en campo? ¿Lo es en el tipo de la muestra, en la metodología, en la parte de cómo se procesa el dato? Ahí brevemente, tal vez ahora sí de manera más puntual, que el tiempo siempre es tirano y nos vamos a quedar cortos, creo, el día de hoy con el tiempo. Alfredo, si tuvieras que dar una respuesta así simple, ¿dónde lo ves tú? Sí, ¿Dónde se origina la mayor parte del error? estaba en tu lámina anterior, es la cuarta, me parece, o quinta, que es la muestra, ¿no? El final de la historia, Ajá. cómo tomar la muestra. Depende del cultivo también y tal, pero en general es la muestra, cómo se toma la muestra y cómo se Mm, interpreta desde el campo hasta luego, por todo la metodología estadística y esto no debería tener mayor problema si mm. se tomó una buena muestra, ¿no? El tema está en la Coincido, muestra. coincido. Y ahí es donde Sí, hay que coincido. facilitarle las cosas a las áreas de Sí, proyecciones. sí. Cristian, ¿qué opinas tú más del lado estadístico? Bueno, calidad del dato también, ¿no? Calidad del dato y Calidad de datos. diría adicionalmente proceso. El proceso es la Mm, ejecución y la auditoría. Tiene que estar de la mano. mm, No se tiene que ujú. descuidar nada de esa parte. Correcto, correcto, correcto. Muestra, confiabilidad de la información. Isamo, ¿qué le agregarías? Bueno, la verdad es que está siendo muy completo, César. Es Ujú, tanto tener la muestra adecuada como definir bien la muestra, como
tener que el dato sea de calidad y que el proceso desde recolección hasta análisis y proyección sea el adecuado. Tener un flujo de trabajo adecuado facilita el trabajo de proyecciones, al fin y al cabo. Correcto, correcto. Eric, no sé si agregarías algo ahí. No, yo coincido con todos los panelistas. Entiendo que la recolección de datos es clave, porque al final la metodología es como una función, ¿no? Una función matemática al que le vas a insertar datos. Si la inserción de datos eh, parte de data basura, por decirlo así, vas a terminar teniendo data basura, ¿no? Información que no sirve. Entonces, creo que es esencial, pero obviamente no descuidaría otros retos, ¿no? Como lo que le ha mencionado, por ejemplo, el tema de la consensuación de la muestra, por ejemplo, el tema de tener internamente un alineamiento entre distintas partes de la organización, porque hay intereses distintos, ¿no? Que también juegan en favor de cuánto voy a cosechar en esta semana, en la otra semana. El tema de insertar también variables, como decía Isamo, que probablemente como agrónomos, algunos, yo no soy agrónomo, pero seguramente ustedes deben saber mucho más de eso. Hay variables que estamos dejando de pasar, ¿no? Dejando de ver. Entonces, creo que es esencial también eso. Eh, y creo que, como decía siempre, ¿no? O sea, creo que mi sensación es de que el proceso y profesionalizar el proceso de elaboración de proyecciones es sumamente esencial. Excelente. Gracias, Cristian. Entonces, sí, hablando de procesos, habíamos elaborado este slide antes de la respuesta de ustedes, pero creo que estamos muy alineados, ¿no? Sobre las muestras, cuántas plantas debería evaluar para que ese dato sea representativo a nivel estadístico, dónde debería evaluar en base a la variabilidad del campo, si es que pudiera tener un análisis, si el conteo o la información que estoy recolectando todavía está en papel y lápiz o es digital, si pudiera usar inteligencia artificial para simplificar este proceso de conteo y estandarizarlo, tener un seguimiento detallado de la fenología con ayuda de la información meteorológica, hacer un seguimiento de los calibres del peso, obviamente dependiendo del cultivo, aquí estamos analizando un ejemplo del arándano, ¿no? Probablemente, como decía Alfredo, en el caso de la palta vamos a ver materia seca, ¿no? Podríamos ver bricks en otros casos, dependiendo del cultivo, obviamente, ¿no? Y de ahí las fórmulas que se van a aplicar para poder tener todas estas variables dentro de una sola plataforma. Obviamente, podemos agregar más variables, podríamos tener una plataforma como la que manejamos en Space AG, en la cual integramos data de riego, de fertilización, de sanidad, de aplicaciones, ¿no? De la misma fenología, etcétera. Porque al final tienes tantas variables que tienes que manejar y tienes que ver cómo se relacionan entre ellas. Entonces, el proceso, creo yo, es importantísimo, más allá de la tecnología que podamos aplicar en una segunda fase. ¿Qué tan importante es la estandarización de las evaluaciones de campo para mejorar las proyecciones de cosecha? Por estandarización tal vez se puede interpretar de diferentes maneras, pero de lo que yo he visto, de manera simple, ¿no? Yo puedo, otra vez agarrando el caso del arándano, que tal vez es uno de los más complejos de estimar, algunos cuentan brote, yema, flor cerrada, flor abierta, cuajo, algunos le llaman verde uno, verde 2, verde 3, algunos le llaman pintón, algunos le llaman rosado, morado. Algunas agrícolas tienen como 10 estadios, pero el ojo humano no sé si pueda diferenciar 10 estadios, ¿no? Entre rosadito, el lila, el morado. Tal vez lo que yo veo rosado, otra persona lo ve lila, morado, estadio uno, estadio 2, estadio 3. Entonces, esta estandarización, Eric, tú que estás en constante diálogo con las diferentes agroexportadoras de puro arándano, qué tan importante lo es? ¿O qué tan necesario? Sí, coincido contigo, César, en que hay una variabilidad entre los estadios que cada uno considera contabilizar. Honestamente, tras haber realizado nosotros este proyecto exploratorio que te comento, un poco mi afán curioso me llevó a investigar, ¿no? De manera más académica el tema de qué cosas qué variables se debe medir en esas evaluaciones, ¿no? Eh, no tengo la respuesta. No sé si uno de ustedes tiene la respuesta de qué estadio se debe contabilizar y cuál es el mejor. Ahí seguramente
sería ideal adentrarnos más en la precisión y determinar, oye, si contar flores está mejor que solo contar, por ejemplo, cada estadio, porque sí he visto Ujú, empresas que solo cuentan flores, cuentan vallas, entonces, y ya se evitan contar otros estadios, como tú dices, ¿no? El Pintón, etcétera. Y creo que seguramente cada uno debe medir como empresa si es que ese estadio que están contabilizando le suma o no le suma, ¿no? Y si realmente está ujú. impactando en la precisión de las proyecciones. Yo no tengo la respuesta, como te digo, y de hecho en mi afán investigativo he encontrado que no, por lo menos yo no lo he Mm. encontrado, que no existe una respuesta así como tal que diga, así se debe hacer, hay una receta mágica para poder tener esta estandarización, no lo sé. Ujú. Desde el lado, no sé si alguien más tiene un comentario sobre eso. Solo para Bueno, comentar, Ujú, o sea, deberíamos tener una sola forma de hacerlo, ¿no? Para poder mm, comparar un año hacia otro, porque si no mm. también distorsionas tu sistema estadístico posterior, ¿no? Entonces, si tú contabas tres estadios, en el caso del arándano, de tres colores, y luego ya el maduro, cuatro, y después le metes seis o le metes siete, vas a volver loco el proceso y de seguro no te va a salir la misma información. Y hay variedades también, entonces es bien complejo. La Mm. necesidad de la tecnología es crítica en este tema para poder hacerlo más sencillo, ¿no? Es complejo hacerlo al ojo o a la mano. De hecho, hay gente que camina sus campos y mire y dice, este año pues estoy bien, voy a sacar, no sé, falta 24 toneladas y la chuntan, ¿no? Pero no saben cuándo, ni de qué calibre, ni tal ni cual, ¿no? Entonces, Claro. tenemos que ir construyendo en base a la información anterior lo que va a venir a futuro, ¿no? Claro, o sea, ese creo que es uno de los principales retos, ¿no? Porque hay veces uno se acerca bastante bien a la proyección, a la cosecha, ¿no? Pero hay veces que no, y cuando el dato discrepa mucho es que no, es que las noches no hacía frío, no, es que el niño, no, es que siempre hay una excusa válida para salirse del problema, y ese es el mayor reto, creo yo, ¿no? Esa variabilidad que se tiene en no poder estimar bien una campaña u otra, ¿no? Este. Y eso es, ¿no? O sea, ¿qué cosa, cómo definimos los estadios, cómo estandarizamos? O sea, yo me imagino desde Probarándonos, si yo tengo diferentes empresas que me envían data y me envían data de diferentes, por decirlo de una manera simple, diferentes colores o estadios, y uno me envía 10, el otro me envía 5, el otro me envía 3, ¿cómo comparo esa información? ¿No? ¿Cómo trato de homogenizar, estandarizar esa data? ¿No? Yo creo que eso es clave. En algún momento eso se debería de revisar, me parece, y poder tener alguna forma de estandarizar en lo posible, ¿no? Especialmente pensándolo como país, ¿no? Qué cosa es lo que realmente se está estimando? Esta es otra pregunta interesante también, que yo no tengo la respuesta, pero siempre me pregunto, ¿no? ¿Quién debería ser el responsable de la proyección y de la validación de la proyección? Porque yo puedo proyectar un número, pero después el área de cosecha me va a decir cosechamos tanto, ¿no? Y hubo una desviación de tanto. Esa información se corrige en tiempo real, casi real, no se analiza, ¿no? ¿Cómo se maneja actualmente esa data? ¿Cómo se maneja este proceso? ¿Cuál es esa retroalimentación comercial? ¿Existe alguna forma de comunicar o es un WhatsApp, es un correo que te envío, es un pantallazo? O sea, ¿qué tanta tecnología utilizamos en el proceso? No estoy entrando, como dije desde el inicio, a plantear soluciones tecnológicas que puedan solucionar el problema de la proyección. Estoy tratando de entender los procesos, hoy día cómo se manejan y cuánta distorsión existe en la información que se maneja. No sé si alguno tenga algún comentario ahí. ahí César, bueno, respondiendo directamente primero a la pregunta, ¿quién debería ser responsable? Yo podría decir directamente que no, un área no puede ser juez y parte de sus resultados, ¿ok? Ujú, Entonces, ujú.
ni comercial, ni producción. Comercial no puede ser responsable, ¿por qué? Porque él es el responsable de las ventas y de decir a quién va tal producto y de repente quiere meter mano en el dato, he visto, me ha tocado verlo y lo mismo con producción. ¿De acuerdo? Producción es el responsable de decir cuánto tiene que haber durante toda la campaña y en base a eso le designan presupuestos. Entonces es muy crítico lo que ellos puedan dar de dato, ¿ok? O de Ujú. número de la proyección. Tiene que ser un área que realmente se guíe viendo los patrones del comportamiento del cultivo, viendo los datos recolectados. Y en mi experiencia, no necesariamente cuando se lo delegas a producción, se lo delegas a comercial, están viendo eso, sino que están viendo sus objetivos. Y una proyección no son objetivos. Una proyección es el análisis de los datos para poder sacar la mejor estimación posible. Entonces, desde ese punto de vista, tendría que ser, por ejemplo, un área de analítica, un área de tecnología, un área de planeamiento también podría ser, ¿no? Ujú. Y hay empresas que han tomado también otros esquemas, ¿sí? Entonces, Sí, sí. desde ahí yo creo que comienzas ya a separar responsabilidades a las personas adecuadas y cada una de estas áreas también tienen perfiles analíticos que pueden ayudar mejor, ¿no? Más allá del perfil del evaluador, que tiene que ser una persona que realmente haga su trabajo y que esté detrás de ellos, enseñándoles, ¿no? Dándoles las herramientas. eh, el área tiene que ser también un área especializada, ¿no? En la parte analítica. Totalmente de acuerdo. Excelente. El tiempo ya nos está ganando. Pasamos de la hora, a pesar de que comenzamos un poquito tarde, pero vamos cerrando. ¿Cuál ha sido el mayor error de proyecciones que ustedes hayan visto a lo largo de su carrera y cómo eso ha impactado de manera muy breve? No sé, ahí Alfredo, seguramente tú tienes mucha experiencia en eso. Este, qué Sin pregunta. perjudicar a nadie, obviamente. No, no, ya le pedí a Luchito ya le mandé, ya le dije que lo extraño. Este, no, yo un error de magnitudes catastróficas nunca hemos tenido. Lo que Mm, sí hubo en el 2023 fue esto del fenómeno del Yaku y cómo la fruta empezó a caerse justo, me refiero a palta en ese caso, justo sí. antes de la cosecha, ¿no? Entonces Mm, campos que en promedio te daban 26, 27 toneladas. Yo caminaba después de las lluvias, durante las lluvias o entre las lluvias y escuchabas mm, cómo la fruta iba cayendo una por una, así, clac, clac, tanto que la desesperación nos hizo tratar de recogerla y ver si estaban voy a salvar. con algún hongo, claro, un hongo se podían Mm, salvar o no. mm, Esos campos al final ese año rindieron pues 13 toneladas, 14 toneladas, de la mitad de lo que estaba estimado, ¿no? mm, Lo bueno de eso fue que aprendimos que había un hongo en el pedúnculo, lo identificamos, y después cuando había climas similares, pues se controlaron, cosa que hoy día lo estamos volviendo a vivir y lo estamos mm. haciendo muy bien, entiendo yo, estamos podando más tarde también para dejar que la plata descanse, o sea, se va aprendiendo, ¿no? Pero en temas de Sí. conteo catastróficos o de esto yo creo que el ojo también y los agrónomos también pues tienen cierta experiencia, año tras año van mirando las mismas variedades, son como ver a tus hijos, ¿no? Mm, Crecer claro. y ya tendrías que ser muy, pero muy malo, ¿no? Por eso el que nos deshagamos del recurso humano que tiene ya la experiencia es también un tema crítico en esto, ¿no? No hemos hablado Mm, del conteo, de la estadística inicial, y eso está bien, ¿no? Mientras no lo mm, encontremos, porque todavía no lo hemos encontrado, porque si no, no estaríamos acá mm. sentados hablando de esto, Sí. ¿no? Mientras no lo encontremos, no hay otra que también confiar en la sensación de nuestros agrónomos, y nuestros agrónomos pues van generando experiencias que luego las transmiten y tú le dices, oye, acá hay no sé, en Arana, no, aquí voy a sacar 20.000 kilos, ¿no? Y el otro te dice, no vas a sacar 20.000, acá vas a sacar Mm, mm, 16, porque esto, porque lo otro, porque no. Entonces, ujú. la tecnología tiene que ayudar y va a ayudar y va a seguir ayudando, pero no hay que perder la experiencia de nuestros agrónomos y la capacidad que tenemos los profesionales, que tienen los profesionales del campo. También hay que darle un espacio en esto que estamos conversando, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Ahí el reto, como está en la siguiente pregunta, que tal vez te has anticipado, es cómo la inteligencia artificial puede utilizar ese conocimiento de los agrónomos, ¿no? Porque hay mucho conocimiento, pero en la cabeza de alguien. Y ahí hay un análisis de algo que él sabe que tal vez se podría plasmar en un modelo, ¿no? En un agente, en data recolectada de una manera estandarizada, que eso pueda ayudar a tomar mejores decisiones pensando en el futuro, ¿no? En cuanto a la capacidad de la inteligencia artificial hoy día que te da esa posibilidad de cruzar tantas variables y de procesar tanta data en tiempo récord, ¿no? Ahí, Cristian, no sé si tú pudieras compartir alguna experiencia, ya que has trabajado en diferentes agroexportadoras viendo temas de proyecciones, sin chancar a nadie, ¿no? Sin, Mm. sin poner el dedo en la llaga de nadie, pero Del dedo más en a la nivel de llaga. aprendizaje. Sí, 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 Sí. sí, sí. Yendo a tu pregunta acerca sobre cómo la IA puede ayudarnos, ¿ok? La inteligencia artificial por sí sola no tiene la inteligencia necesaria para poder Exacto. resolver este problema. Artificial, que ya estoy también incluso enseñando eso a nivel de posgrado, te puedo decir que es una gran herramienta para probar hipótesis de forma mucho más rápida. Correcto. Ahora la programación ya no es un problema, ¿ok? Entonces, yo creo que ahí viene la ventaja de saber utilizar inteligencia artificial. Sin embargo, no veo, el problema es que yo no veo que muchos estén interesados todavía en entrar en esa onda, ¿no? En Mm, comenzar a especializarse en eso y de repente hacerlo de forma grupal, ¿no? No solamente individual. Hasta el momento sí. yo solamente veo, contando, yo diría 3 empresas que sí Ujú, están haciéndolo ya a un nivel grupal, ¿no? Juntando especialistas. ¿Ya? ujú. Y que están utilizando realmente inteligencia artificial y desarrollo de software. Ya si llegamos a inteligencia artificial y desarrollo de software, ya me quedo con un grupo muy reducido, sin Mm. mencionar empresas, sin mencionar números. Claro. Sí, ese es un tema también a analizar, ¿no? Yo a veces pienso, cuando nosotros nos ven desde el lado tecnológico y hablamos de drones, de satélites, de inteligencia artificial, ¿no? De modelos matemáticos, probablemente tenemos esa apariencia de venir de otro planeta, de ser de la NASA, ¿no? Entonces, me imagino del otro lado de la agrícola, ¿a quién pongo para que hable con estos marcianos? Pues, ¿no? Porque me hablan idiomas que yo no conozco, ¿no? O sea, me hablas de inteligencia artificial, ¿por dónde comienzo? Si dentro de mi equipo no tengo a nadie que hable ese lenguaje, ¿no? Entonces, eso también creo que es un paradigma, es un reto a resolver, ¿no? Porque muchas veces no dan ese primer paso las agrícolas porque no tienen esa capacidad o tal vez no hay esa figura profesional y todas las personas hoy día tienen algo que hacer y asumir un reto adicional tal vez no le compete a nadie o no tienen, digamos, esa visión o esa capacidad de experiencia para poder abordarlo. Entonces, ahí creo que hay un punto importante a desarrollar dentro de las agrícolas, porque sí creo, un poco lo que decía también Alfredo en el momento, ¿no? Cuando se identificó la pérdida por una mala estimación, que era de varios ceros, y se encontró una solución que era costosa, pero comparado al problema, la magnitud del problema, pues se pagaba en 10x tal vez, ¿no? El retorno era altísimo. Entonces, hay una visión hoy día aún en la cual la tecnología es un costo. Y yo creo que eso debería cambiar un poquito a verse como una inversión. Cuando yo voy a implementar tecnología, voy a invertir uno y tengo que recuperar 3x, 5x, 10x y tener indicadores o KPIs que te permitan monitorear ese retorno, ¿no? Entonces yo creo que ahí, cuando eso se comience a dar, y lo veo que en algunas agrícolas ya se está dando a través de los tableros gerenciales, de los Power BI, de los dashboards, de la integración de data en plataformas, etcétera, creo que ahí va a ser la verdadera transición hacia la tecnología, ¿no? Pero la tecnología vista ya desde otra perspectiva, no que uso un aplicativo móvil o ya tengo un sensor o tengo un controlador de riego, ¿no? O sea, estoy pensando ya en grandes cantidades de información que se procesan de manera automatizada en tiempo real o casi real y ya generan indicadores. No pienso que reemplazará la tecnología a la capacidad humana o al agrónomo en sí, pero sí potenciarán su capacidad y esa toma de decisión, ¿no? En tiempo real o casi real.
Ahí no sé, para ir cerrando, Isamo, si tú tuvieras algún comentario final sobre esto. Sí, considero que la experiencia al final y al cabo es importante para proveer contexto, sobre todo, ¿no? Ya que unos modelos de inteligencia artificial son netamente modelos que a través de un sistema de probabilidades de ingesta cantidad de datos, ¿no? Te da la respuesta más probable. Entonces, la idea de proveer este contexto, la respuesta que nosotros estamos teniendo a través de estos modelos, ¿no? Eh, es de mucho valor, ¿no? Para poder interpretar la información. Y ahí entra tanto el evaluador, entra el agrónomo que comentaba Alfredo, ¿no? Al final, nosotros podemos tener la data, ¿no? Y lo que queremos buscar en realidad es darle el valor necesario para tomar las decisiones correctas. Eh, Totalmente. yo creo que sigue siendo importante, ¿no? Pero no que sea desplazable al momento. Ujú. De acuerdo, completamente. Muchísimas gracias a todas las personas que han esperado hasta este momento y que han seguido atentamente este conversatorio. Yo creo que ha sido enriquecedor, al menos para mí lo ha sido, y el hecho de haber podido juntar a tantos expertos, tantos cracks, amigos también, ¿no? Desde ya hace muchos años. Y lo que habíamos pensado era de poder ayudar a algunas empresas, obviamente no podemos ayudar a todas, pero a los que se puedan registrar escaneando este código QR, si es que ven la necesidad de tener una primera radiografía de los procesos que tienen actualmente. ¿Dónde puedo yo tener debilidades? ¿Dónde puedo tener mejoras simples? Sin necesariamente tener que invertir mucho en tecnología, pero tener ese pantallazo de cómo es mi proceso, dónde tengo debilidades y cuáles podrían ser una recomendación inicial de dónde mejorar, ¿no? Entonces, los que estén interesados, nosotros de manera desinteresada, sin cobrarles $1, al menos en esta fase inicial, obviamente no tiene que ser nada empeñativo que requiera meses de trabajo, obviamente, pero en una primera fase inicial podríamos hacer un análisis de dónde están parados, si es que les interesa, y compartir esa información con los expertos que hoy día se encuentran, también en el caso de ellos también quieran contribuir. Eh, y nada, reiterar mi agradecimiento a Alfredo por toda su experiencia, a Eric por lo que están aportando desde Proarándanos, ¿no? Eh, a Cristian por la buena disponibilidad y por todo el esfuerzo que se viene haciendo ya desde hace tantos años en lo mismo, ¿no? Tratando de mejorar, tratando de educar a nuevas generaciones, a Isamo por el dinamismo, por esa característica de seguir investigando y seguir mejorando y seguir integrando data y procesándola y tratando de llegar a mejorar este tema que es tan relevante para todos, ¿no? Lo que hemos estado hoy día presentes. Entonces, nada, muchísimas gracias. Nos proyectamos hacia un siguiente webinar donde lo vamos a focalizar en tecnología, en tratar de invitar a fundadores, a gerentes de empresas de tecnología que hoy día estén trabajando en proyecciones de cosecha. Algunos de ellos los conocemos bien, el tema de inteligencia artificial, de medir calibres, ¿no? De manera automatizada. Eh, y veamos qué sale. Así como este conversatorio creo que son útiles, lo vamos a seguir replicando. Y muchísimas gracias a todos. Mi nombre nuevamente es César Urrutia. Yo disponible para lo que ustedes puedan necesitar. Mi correo, solamente si alguien quiere escribir algo, es cesar@spaceag.co. Si tuvieran algunas preguntas. Nos han quedado una serie de preguntas que lamentablemente ya el tiempo no nos va a permitir responder, pero por correo vamos a hacer una especie de mensaje que vamos a compartir con todas las personas que han asistido y ahí vamos a tener la respuesta a todas las preguntas que se han formulado. Habían muchísimas, hubiéramos necesitado tal vez más de media hora para responder a todos. Igual lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de manera más puntual a través de un correo electrónico. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Gusto de verlos. Cuídense. Muchas gracias a todos. Un gusto, Muchas muchas gracias gracias. a todos.